naturaleza. Yo quiero en esta hora hablar, eh, a veces las imposibilidades de la vida nos afectan. Tenemos muchos sueños, tenemos muchas, a lo mejor, esperanzas e ideas en nuestra vida, y vemos como en el invierno los cielos totalmente cerrados, nubosos por completo, y no tenemos ninguna opción quizás de encontrar aquello que un día deseamos, algún día soñamos. Yo quiero hablar de esto, de buscar oportunidades en la vida y también en el mundo espiritual. Yo me recordaba mientras preparaba esta palabra un hecho cotidiano, quizás dicen los que nos enseñan todo lo que tiene que ver con la homilética, el arte de predicar. Dice que la gente se cautiva cuando uno va a hablar, especialmente cuando uno hace una introducción interesante. Y quizás el desafío para los predicadores tiene que ver con eso: cómo introducir algo que llame la atención del auditorio, de la iglesia. Y yo me recordaba, quizás para los que tenemos un poquito más de años, pero para la gente joven que está acá, a lo mejor no lo recuerdan, pero para los que nos gusta el fútbol, hubo un jugador muy importante, y quiero tomar un poquito lo que le sucedió a él para introducir lo que Dios ha puesto en mi corazón. A veces, cuando nos dicen no y tenemos un sueño, nos bajoneamos, nos entristecemos, perdemos la esperanza. En los años 90 y algo, hubo un jugador de fútbol que sus primeras armas del punto de vista deportivo fue allá en Cobresal, en Trasandino. Un muchacho menudito, flaquísimo, y fue llevado a Europa. Comenzó en un club suizo a jugar fútbol. Y tuvo un sueño, que el gran sueño de él era jugar en Europa, pero en un club importante que prácticamente ningún chileno hasta ese momento, y no ha habido tampoco un chileno que ocupe una plaza en ese lugar: el Real Madrid. Usted sabe de quién estoy hablando, para los que llevan un poquito más de tiempo, pero para la gente joven, un jugador llamado Iván Zamorán. Hoy día ya está alejado de eso, ya el tiempo pasa y está dedicado a otras cosas. Y yo me recuerdo que ahí, en el Real Madrid, en ese tiempo era como el Barcelona del tiempo de Messi. Los mejores de los mejores que estaban ahí. Y evidentemente, cuando llega un entrenador, él considera a los jugadores necesarios que él va a poner. Y él le dijo: mira, tú eres uno más del plantel. Va a estar todos los anteriores, pero tú vas a estar en la banca. Él lo cuenta después de tiempo, de años. Y yo miro y observo en ese momento la mentalidad. Alguien podría haberse destruido. Que le digan: mira, tú no vas a ser titular, siendo una persona o un jugador de muchas condiciones. Tú no vas a ser el titular, vas a ser uno más. Y él cuenta que él perseveró. Era uno de los primeros de llegar al entrenamiento. Él tenía un sueño por delante. Él llegaba a los primeros del entrenamiento, era el último en irse, para demostrar que él podía también alcanzar a ser uno de los titulares. Y llegó la oportunidad. Se dio la oportunidad. Uno de los titulares no fue posible. Y tuvo la opción de entrar en lo que le llaman el derbi, un partido de Real Madrid con Barcelona. A los 20 minutos había hecho ya un gol. Y antes del primer tiempo había hecho 2 goles. De ahí en adelante nunca más lo sacaron. Lo que quiero plantearles es que ante las imposibilidades de la vida tenemos 2 lecturas: echarnos a morir o definitivamente buscar la oportunidad. Y es lo que quiero hablar yo en esta hora.
En el libro de Efesios, capítulo 5, verso 15 al 17. Libro de Efesios, capítulo 5, verso 15 al 17. Dice así: mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Mirad, pues, con diligencia cómo andéis. Querida iglesia, la vida está llena de oportunidades, pero muchas veces por falta de visión, por distracción, por miedo, dejamos pasar lo que Dios tiene para con nosotros. Del punto de vista cotidiano, del día a día, muchas veces tenemos oportunidades. Dios nos entrega oportunidades. Pero habitualmente el miedo nos paraliza y no nos permite alcanzar lo que Dios tiene para con nosotros. ¿Por qué? Porque nos miramos en los momentos justos, claves, y decimos: no estoy preparado. No tengo las competencias para alcanzar aquello que a lo mejor Dios me quiere entregar. Y nos amedrentamos nosotros mismos. En lo espiritual, estas oportunidades yo diría que son aún más valiosas. Porque estas oportunidades espirituales que Dios nos da no tan solo afectan nuestro presente, sino que van a afectar a otros y a nosotros hasta la eternidad. Yo le digo que habitualmente Dios pone ante nosotros oportunidades, pero nos miramos y nos autoanalizamos y decimos: no estoy preparado. En más de una oportunidad les he comentado, Dios me llamó a los 17 años para ser un ministro del Señor, y yo le puse ciertas condiciones, reglas a Dios. Le dije: si está la oportunidad de irme a la universidad o irme al seminario teológico, indícame tú. Ir a la universidad era un imposible, no teníamos ninguna opción. En esos años entrar a la universidad era muy difícil. No habían recursos, mi padre no lo tenía. Y le dije: bueno, señores, esas son las dos opciones. Y se abre una puerta, la puerta de la universidad. Era un imposible y logré ir hacia allá. Pero yo tenía un llamado. Dios me estaba mostrando una oportunidad ministerial. Terminé el proceso universitario, me titulé, comencé a trabajar. Ya a los 33 años el Señor nuevamente comenzó a despertar ese llamado. A veces pensamos que Dios se olvida de lo que Dios ha puesto o nos ha entregado una palabra a nosotros. Decimos: Dios se olvidó. No, Dios no se olvida. Cuando Dios pone los ojos en alguien, esa persona tarde o temprano va a sentir una vez más, aunque se olvide por un momento, que Dios lo llamó. Y Dios va a insistir en su llamado. Cerca de los 33 años sentí una vez más esa pasión desbordante por servir. Lo único que yo quería era servir. Y pasó el tiempo. Ustedes conocen un poquito la historia, los que no. Quien fuera tío mío fue obispo de la Iglesia de Dios muchos años, fuera del país más de 30 años. Él terminó su proceso y vuelve a Chile después de su último tiempo de obispado en Panamá. Vuelve a Chile. Y él me dice que lo acompañe en el desafío de abrir una iglesia en Chile. Y ahí aparece la Iglesia Centro de Adoración. Ese es el génesis de la Iglesia Centro de Adoración. Conoce un poquito de la historia, no quiero entrar cómo el Señor nos irrumpe con Cecilia a ocupar el ministerio. Y finalmente comenzamos a ejercer el ministerio. Pero sucedió algo. Cuando Dios tiene algo para uno, para una persona,
Dios va colocando las piezas justas y precisas, pero llega un momento en que usted tiene que saltar una valla. Todo es permanente, todo es plano, pero un momento usted tiene que saltar una valla que implica tener fe. Es como lanzarse al vacío. Le dijeron a usted, mira, está el paracaídas listo, pero usted no lo armó el paracaídas, alguien se lo armó. Y llega el momento en que usted tiene que saltar. El avión lo deja a cierta altura y el instructor le dice, ahora tienes que saltar. Usted tiene que confiar que el paracaídas en su momento se va a abrir. Bueno, es exactamente lo mismo. Pero recuerdo que llegó el momento en que yo, con mi esposa Cecilia, le acompañamos al pastor. Éramos como sus ayudantes. Y llegó el momento en que él tuvo que volver a Estados Unidos con su esposa, se había enfermado, vuelve a los Estados Unidos y él toma una decisión. Me dice que era el momento que Dios quería que yo asumiera como el pastor titular de él. Era una decisión difícil, compleja. Mi trabajo, yo trabajaba, era bien desafiante, bien absorbente. Por lo tanto, asumir el pastorado era una situación muy, muy compleja, muy difícil. Y finalmente, el Señor me llamó, tomamos el desafío con Cecilia, no excepto de miedo, no excepto de preguntas. Dios me había mostrado a los 17 años un llamado. A los 17 años el Señor me había entregado una oportunidad para hacer algo por su causa. Ahora, a los 30 y algo de años, el Señor una vez más me estaba colocando en mis manos el llamado que Dios había hecho para con mi vida. Y yo tenía que tomar decisión. Y pudimos haber dicho con Cecilia, y teníamos toda la razón, estamos muy inmersos en el trabajo secular, era imposible. Pero finalmente tomamos la decisión. Lo que quiero decir es que la vida está llena de oportunidades, pero las oportunidades muchas veces están abrazadas. Un cierto grado de peligro, cierto grado de incertidumbre. Por eso que lo espiritual tiene esa característica. Cuando Dios lo llama a usted a servir en una posición espiritual, no hay quizás en el futuro, no hay una condición de estabilidad. Cuando un ministro es llamado a tiempo completo, uno tiene que aprender a vivir por la fe. Por lo tanto, no es una decisión fácil, no es como cuando usted le dice, mira, vas a entrar a este trabajo, usted está asegurado, hay un retorno, hay una finanza, mensualmente usted sabe que ese día está el pago. No. Cuando usted toma una decisión espiritual, tiene que entender que el Señor pasa a ser su jefe, pasa a ser su patrón, y tiene que creerle a Dios. La Biblia está llena de relatos de hombres y de mujeres que aprovecharon las oportunidades que Dios les entregó, no exento de miedo, no exento a lo mejor de incertidumbre por lo que iba a suceder. Pero usted tiene que tener claro, si Dios lo llama a un tiempo, si Dios lo llama a una posición, si Dios lo llama a algo especial, usted tiene que primero asegurarse que sea Dios que lo llama. Porque cuando Dios llama, Dios va a respaldar. Yo creo en esta hora que podamos mirar y observar a través de la palabra cómo podemos reconocer estas oportunidades. Primero, cómo reconocer las oportunidades dadas por Dios. En el libro de Génesis tenemos el ejemplo que usted y yo conocemos, pero es un ejemplo que nos sirve en este momento para entender que Dios entrega oportunidades, pero el hombre tiene que reconocerlas. El libro de Génesis, capítulo 41, está la historia de José. Usted conoce la historia. José
pasó años en oscuridad en la prisión. Fue vendido por sus hermanos y cuando estaba ahí, luego fue traicionado por la esposa de Potifar. Independiente de la situación donde estaba, que era compleja, era difícil, la prisión, este joven, este varón nunca perdió la fe en Dios, nunca flaqueó. Cuando tú tienes un llamado de Dios, hay un tiempo de cárcel, hay un tiempo de prisión, pero también hay un tiempo de bendición. Y tienes que tomar ese momento, tú tienes que darte cuenta que hay una oportunidad, que se abrió el cielo, está comenzando una claridad. Y tienes que ser arrojado, tienes que ser valiente para tomar lo que Dios quiere entregarte. Y se abrió el cielo para José después de estar años en la oscuridad, ahí en la prisión. Faraón lo llamó. Fue llamado por Faraón. Podría haberse amilanado José. Podría haber sido afectado por su dolor, por el pasado. O quizás podría haber dicho, no, yo no voy, me van a hacer una vez más daño. No permitió que su dolor, que su pasado, su historia triste, de tristeza, cambiara el rumbo que Dios tenía para con su vida, sino que al contrario fue a encontrarse con Faraón. Y sucedió un hecho bien especial. Cuando fue llamado, dice que lo sacaron apresuradamente de la cárcel, verso 14 del 41 de Génesis. Y dice, y se afeitó, y se cambió los vestidos, y fue a Faraón. Van a decir que se preparó. Él entendía espiritualmente que Dios le estaba entregando esa oportunidad. Se preparó lo mejor posible, se iba a encontrar con Faraón. Aunque el Faraón lo había mandado a la cárcel, ahora estaba en un plano distinto. Reconoció que Dios estaba abriendo una puerta. Y cuando Dios abre una puerta, hay que prepararse para entrar en ella. Usted habrá escuchado, cuando Dios abre una puerta no hay quien la cierre. Ok. Pero hay que entrar por ella, hay que tener la pachorra, hay que tener la valentía, hay que tener la fuerza para avanzar. No hay que amilanarse. No, es que me fue mal en la otra pega. No, es que me fue mal en la universidad el año pasado, me va a ir mal. No, hermano, cuando Dios abre una puerta, tienes que asumir con valor, con arrojo, que Dios está preparando algo especial para ti en este tiempo, en esa temporada. Se preparó para entrar en ella. Ahora el tema es cómo darnos cuenta que Dios es el que nos está dando oportunidades. Yo creo que José tenía una relación con Dios en medio de la cárcel, en medio de la oscuridad de la cárcel, en medio del mal olor de la cárcel. Él tenía una relación con Dios. Por lo tanto, cuando alguien le avisa, mira, Faraón quiere hablar contigo, tienes que prepararte. Su corazón, su espíritu se tiene que haber estremecido. Esto no es natural, es algo divino. Es porque Dios quiere entregarme una oportunidad. Parece fácil el relato, pero aquí hay un tema espiritual. Tenemos que darnos cuenta. ¿Y cómo nos damos cuenta? Bueno, si tenemos una buena relación con Dios, si somos amigos del Espíritu Santo de Dios, si tenemos un tiempo de comunión en la palabra, en la reflexión, en la oración con Dios, vas a sentir en tu interior que es Dios que te está dando una oportunidad. Tenemos que tener una buena relación con Dios. Tienes que ser amigo del Espíritu Santo. En oración, en meditación, en la palabra. A menudo las oportunidades, querida iglesia, llegan disfrazadas de dificultades,
o situaciones inesperadas. No es como tú crees que Dios va a obrar. Dios a veces cambia, Dios quiere entregarnos, o Dios obra de una forma distinta a la que nosotros pensamos. Por eso tienes que entender que una de las formas de detectar que Dios quiere poner algo en tu mano, que Dios quiere colocarte una oportunidad en tu vida, la única forma de distinguir que es Dios es teniendo esa comunión, teniendo esa cercanía con el Espíritu de Dios. Puedo decir amén. Otros ejemplos también. La famosa reina Esther. En una crisis nacional, un caos que se produce ahí, la reina que era reina ya no quiso más y aparece ahí una elección. Algunos le hablan de la primera elección de Miss Universo, no sé si sería así, pero muchas mujeres llegaron ahí para alcanzar a reemplazar a la que era la reina. Y finalmente Esther, judía, aparece ahí como reina. Cuando es elegida Esther, su tío Mardoqueo le recuerda algo. Cuando tú caminas en el Señor no existen las casualidades. No, mira, es que me apareció esta persona y justo se dio una casualidad. Esta semana viví algo similar. Una persona muy entrañable, amiga, una persona que nos bendijo mucho en el mundo espiritual. Hoy está alejada del Señor, siendo un hombre que nos afectó positivamente a algunos de los que están acá. Tuvo un encuentro con el Señor potente en los Estados Unidos. Y yo andaba en el centro haciendo trámites de la iglesia y voy por una calle que para nosotros era muy significativa, la calle Shaurren. Y luego por ahí nos encontramos con esta persona. Y me dice, te invito a almorzar. Y estamos ahí almorzando y el Espíritu Santo comenzó a constreñirlo. Y pasaban 5 minutos y él se emocionaba. Era el Espíritu Santo que lo estaba constriñendo. Y me empieza a hablar y me dice, mira, la experiencia que viví en los Estados Unidos fue tremenda. Y me dice, mira, qué increíble cómo nos encontramos. Le digo, no, esto no es una casualidad. Es que Dios tenía diseñado este tiempo. Entonces, muchas veces la gente no entiende los tiempos de Dios. Debemos entender que nada es casual. Dios tiene todo bajo control. Dios nos mete en su proceso. Dios nos mete en esa obra que Dios tiene para con la vida de los hombres. Todo está bajo el parámetro, el control de Dios. Nada existe al azar. Mardoqueo le dice a Esther, ya era la reina, fíjese la preguntita que le lanza. Israel siempre subyugado, siempre esclavo, y aparece la nueva reina, era israelita. ¿Y sabe lo que le dice el tío? ¿Quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Le está diciendo, esto no es una casualidad. Dios tiene un plan con el pueblo de Dios. Y probablemente Dios te va a usar para bendecir al pueblo de Dios. Esther tuvo el coraje para actuar finalmente y salvar a su pueblo. Lo que quiero decirte es que cuando se abren puertas, detecta, porque probablemente Dios está detrás de esa puerta que se está abriendo para algo especial. No es tan solo para tu tranquilidad económica, no es tan solo para tu tranquilidad familiar, emocional, es para que edifiques y bendigas el reino de Dios. Aquí esta mujer alcanzó la posición más alta, ahí está la reina de ese lugar, pero había un plan de Dios más profundo que era solamente para ella, era para el pueblo de Dios. Sacarlo de la esclavitud, salvar al pueblo de Dios de la esclavitud. Tenemos casos que están en la Biblia. Ya encontramos a José, encontramos a Esther. Tenemos el caso emblemático también de Moisés.
Cuando este varón, este tremendo líder, se encuentra frente a la zarza ardiente. En ese momento él reconoció que Dios lo estaba llamando a liberar su pueblo, a Israel. Aunque inicialmente él duda, ahora, frente, exponiéndose a ese fuego que representa el Espíritu de Dios, él comienza a entender que Dios le estaba dando una oportunidad divina para cumplir un propósito mayor. A veces pensamos que es un beneficio para nosotros, personal, una oportunidad. No, tú encapsulas dentro de ti un propósito mayor. No te olvides que tú y yo estamos hechos con un propósito de Dios. El propósito es que nosotros también alcancemos a otros para su reino. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a reconocer las oportunidades que Dios nos está presentando? El mundo espiritual puede ser un proyecto, puede ser un ministerio, o quizás una relación que necesita mayor atención. Vemos cómo Dios entrega oportunidades. Ahora quiero desafiarles a los hombres de fe, a las mujeres de fe que están acá. ¿Hay alguno, no? No tengo mucha luz, pero lo escucho mucho. Amén. ¿Hay algún hombre o mujer de fe aquí? Amén. Quiero darle en alguna medida algunas pautas de cómo usted tiene que crear oportunidades con fe. Usted tiene que estar atento, usted tiene que estar atento. Si usted quiere crear oportunidades con fe, usted tiene que estar atento. El libro de Primera de Samuel, capítulo 17, versos 34 al 37. Vemos el relato como un joven diminuto, pequeño, se va a enfrentar a un gigante llamado Goliat. Él vio una oportunidad. Este gigante constantemente salía y blasfemaba, se reía de los ejércitos. No había nadie que le hiciera el frente a él. Cuando tú tienes el Espíritu de Dios dentro de sí, siempre vas a estar buscando oportunidades. Siempre vas a estar encontrando que Dios quiere hacer algo. Y tú eres el vehículo para que Dios lo haga. Dios tenía que mostrar su poder ahí en ese momento. No había nadie más. Y David encontró una oportunidad. Y dice, yo soy aquel que va a destruir el gigante. A veces hay que ser ambicioso, hermano, en el mundo espiritual. No permitió que nadie más se enfrentara al Goliat. Este es mío. Esto me lo voy a comer yo ahí como pan. Nos falta ser ambiciosos, hermano. Muchas veces la bendición de Dios está y permitimos que otros nos ganen. No permitió que nadie se enfrentara a Goliat. Y comienza a tener ahí un tiempo de conversación con Saúl. Saúl lo mira y dice, ¿qué vas a hacer aquí? Tú eres un muchacho pequeño, no tienes práctica, no tienes experiencia y menos tienes ahí una coraza. Y le quisieron poner la coraza de Saúl, le quedaba grande porque David era diminuto. Y tiene esta conversación para persuadir al rey Saúl, David. Y le dice, mira, yo soy pastor de ovejas. Y cuando las ovejas de mi padre están siendo amedrentadas por lobos o leones, yo me enfrento a ellos. Y le hace todo un relato que pareciera fantasioso. Y trata de convencer a Saúl, el rey, que lo deje enfrentar a Goliat. Y vemos el resultado final. Vemos cómo finalmente lo enfrenta con 5 piedras nomás, le bastó. Y se acabó, hermano. Se acabó el gigante. ¿Qué nos dice?
David vio una oportunidad para glorificar a Dios. Demostró una fe osada frente al temor generalizado de los demás jóvenes, de los demás guerreros. Él que no tenía ninguna enseñanza en la guerra, pero sí había sido enseñado a enfrentar animales feroces. Usó sus habilidades que había desarrollado en el campo como pastor para enfrentar ahora a un gigante con una ondita y solamente 5. Si Dios te preparó, si fuiste a la universidad, si fuiste a la escuela técnica, son las habilidades, como David. Dios te permite ciertas habilidades construirlas. ¿Para qué? Para ponerla a disposición, para que ganes algo que Dios tiene preparado para ti. Tu formación, tu educación, todo lo que Dios te ha dado, tu oficio que Dios te ha dado, bueno, es parte de lo que Dios ha puesto en tu mano. Eso es lo que utilizó David para enfrentar a Goliat. No se amilanó. Y si a eso le agregas el poder de Dios, y si a eso le agregas la fe, tienes la facultad necesaria para destruir gigantes. Aleluya. ¿Habrá un David aquí o no? Hermano. Este sermón lo pedí con la iglesia pentecostal, si viene abajo, por un letter. Oiga, el pastor Orellana. Amén. A su nombre. Esa ahí, está bien. Amén. Anote esto. Esto es, como diría Carlos Laura, por 10 pesos más, no diría. Las oportunidades no siempre, escuche, las oportunidades no siempre vienen hechas. Queremos todo hecho. Queremos que venga en papel de regalo las oportunidades. No necesariamente las oportunidades no siempre vienen hechas. Y aquí va el tema espiritual. A veces hay que crearlas en la fe. Hay que ponerle audacia. Hay que ponerle obediencia a Dios. Soñamos con imposible y nos quedamos ahí soñando. Otro ejemplo. Nehemías. De lo negativo, los hombres de fe, las mujeres de fe, quedé sin pega. Me está yendo mal en lo que estoy vendiendo. Los hombres de fe de lo malo. De lo malo. Ellos pueden darle una lectura distinta y crear de esto que está en destrucción algo para bendición. Tenemos entre nosotros, más adelante le vamos a dar la oportunidad, pero tenemos entre nosotros a una mujer que está acá, a punto de recibirse como psicóloga, hace 5 años que emprendió su carrera, todo en contra. El año 1 se le muere su padre, se separa, divorcio, pierde su economía, sus finanzas, porque un mal manejo de quien fuera su esposo en ese momento, todo en contra. Queda con 2 hijitos, al garete, pero decidió creerle a Dios, decidió que de lo negativo Dios podía hacer una bendición, y hoy día la vemos a puertas ya de titularse como una psicóloga. Le vamos a dar la oportunidad cuando eso suceda para que nos cuente, nos deleitemos cómo se tiene que avanzar en la vida con arrojo, con valentía, cómo se tiene que actuar en la vida con fe en Dios. Nehemías estaba la ruina. Se enteró que Jerusalén había sido destruido, incendiado.
Podría haberse quedado, como muchos de nosotros, en un manto de llanto. Nadie me quiere, todos me odian. Y lo que sabemos hacer muy bien muchas veces. Podría haberse quedado en esa temática. No se quedó pasivo. Busque ahí en Nehemías, se va a encontrar que hace algo significativo, que muchas veces nos olvidamos. Dice, y Nehemías oró, y luego se presentó ante el rey Artajerjes. Quería ir donde estaba la destrucción, y va donde el rey Artajerjes para pedirle permiso y recursos para reconstruir su amada Jerusalén. Su valentía, su arrojo, la planificación, lo llevaron como promotor junto a otros, como Esdras, a reconstruir los muros, a reconstruir el templo. Claro, en el contexto de hoy decimos, Nehemías fue usado con Esdras para reconstruir los muros, la ciudad, pero también el templo. Y lo vemos en una lectura muy fácil, pero había que estar ahí, todo destruido. Había que estar ahí para tomar decisiones y embarcarse en un proyecto de fe. Yo no sé cuál es tu Jerusalén. Yo no sé lo que tú estás viviendo, qué tanta ruina tienes a tu alrededor. Pero si Dios puso un sueño en ti, Dios ha puesto el Espíritu de Dios para que ese sueño se pueda llevar a cabo. Pero hay que ser de arrojo. Hay que ser encachado, por hermano. Hay que tener esa facultad en el mundo espiritual para creer que somos hijos de Dios, que nada puede contra nosotros. No es un acto de vanidad, es un acto de seguridad. Los hijos de Dios somos distintos al resto. Tenía un pastor, no me atrevo a decir esto, pero decía algo así como, el pastor no era muy encachado. Decía que cuando el Espíritu de Dios está en un hombre, aunque sea feito, es más encachado que Brad Pitt, hermano. Nos reímos. Lastimosamente, muchos hombres de Dios, usados por Dios, ninguna belleza física cae. Porque hay una gracia de Dios. Tienes que creerte el cuento. Tú eres agraciado o agraciada de parte de Dios. Dios ha puesto sobre ti su Santo Espíritu y eso hace algo distinto a la gente de nosotros. Cuando tenemos el Espíritu de Dios, nosotros somos distintos, somos particulares, no somos genéricos. Aleluya. Otro caso, lo hemos predicado, pero quiero sacar un poquito el punto. La mujer con flujo de sangre en el libro de Marcos, capítulo 5. Estamos hablando de crear oportunidades. Ella se creó una oportunidad para ir donde estaba el maestro. Se abrió camino en medio de la multitud. Ella se creó la oportunidad. Dios nos ha dado inteligencia, hermano, para hacer las cosas. Aunque su condición era impura. Recuerde que en la ley, una mujer cuando estaba con flujo de sangre era impura, no podía acercarse a la gente. Pero su determinación y fe le abrieron las puertas para recibir la sanidad. Yo no sé si alguien me está entendiendo. A lo mejor tú no vas a hacer un Nehemías que la ciudad está destruida y vamos a ir a construir muros. Yo no sé si no hay nadie que esté en la cárcel acá como José, pero aquí Dios quiere decirnos algo. Tienes que crearte oportunidades. No seas como los judíos que están en el muro de lamento, llorando y no hacen nada. Tienes que accionar. A veces estoy sufriendo tanto, pastor.
Mi jefe, mi jefa me tiene bronca, me tiene mala. Bueno, pónete a orar, pues. Eso es lo que estoy tratando de decir. Ese es tu muro. Ese es el problema que tú tienes. Esa es la situación que tú tienes. Esa es la prisión que tú tienes. Para los hijos de Dios, para los que tienen el Espíritu de Dios, como David, podemos hacerle frente a las situaciones difíciles. Esta mujer tuvo esa capacidad. No mirar lo que decía la gente. Actuó con determinación, con fe. Lo que te quiero decir, iglesia, no te detengas ante los obstáculos. Si tienes un llamado de parte de Dios, actúa con lo que tienes, pues va. ¿Qué tienes en tu mano? Moisés, una vara. Nada. Con la vara abrió el mar. Con lo que tengas, haz un acto de fe en el nombre del Señor y confía que el Señor suplirá lo que necesitas, lo necesario. Quizá está esperando un ascenso laboral. Cuando te lo den, que no te tiriten las piernas, por hermano. Es que no sé, es que no estoy preparado, por hermano. Puta. Si estás esperando una oportunidad laboral, si estás considerando mejorar tus habilidades, si estás pensando meterte a estudiar, aprender algo nuevo, o servir en un área distinta, para demostrar también tu compromiso en casa, en la iglesia. Bueno, ahí es donde tenemos que actuar en fe. Y por último, siempre digo, nuestro propósito es mucho más que vivir acá en la tierra. Es mucho más de 80, 90 años. Tú viniste con un propósito eterno. Aprovecha las oportunidades para el bien eterno. El libro de los Hechos, capítulo 8, vemos a Felipe guiado por el Espíritu Santo. Ya lo hemos conversado, lo hemos hablado, se encuentra con este etíope leyendo las Escrituras. Felipe no duda en explicarle el mensaje del Evangelio. Cuando Felipe entrega el mensaje del Evangelio, el eunuco responde con fe y finalmente es bautizado. Un encuentro tan breve produce un impacto eterno. Algo tan pequeño en tiempo, pero tan penetrante el mensaje. Cuando tú le hablas a alguien, recuerda, tú encapsulas en tu interior un principio eterno, un propósito eterno de parte de Dios. Tuve la oportunidad de acompañar, tuve el tiempo para hacerlo, a mi hermana Vivi, que está acá. Tuvo un momento bien difícil allá al fondito, estuvo en el hospital y fui a verla y me encontré con Sergio, su esposo. No está con nosotros, está trabajando Sergio. Y me llamó la atención. Quizás a Sergio nunca lo hemos visto predicar acá, hermano. Estaba lleno el hospital de la Florida. Y Sergio hablaba conmigo y de repente una abuelita, a moverse, fui con mucho dolor y fue corriendo donde la abuelita. ¿Qué necesita? La abuelita había sido operada de la cadera y no quedó bien. Y tenía problemas de movilidad. La sostuvo. Y luego tenía una chaleca. Le puso su chaleca en el asiento para que fuera mucho más blandito. Luego va donde una señora y dice: quiero presentarle a mi pastor. Ya había evangelizado, hermano, como a 4 o 5 personas.
Aprovechar las oportunidades. A veces nos sentamos al lado de alguien y no entendemos que Dios quiso que nos sentáramos al lado de ese alguien o de esa persona para hablarles el mensaje de Dios, para hablarles que hay un Dios eterno. Dios nos puso en nuestro interior el buscar oportunidades, no tan solo para un beneficio personal, que es bueno para nuestra familia. Hay un propósito mayor, un propósito eterno. Las oportunidades espirituales tienen un impacto eterno. Impactan a personas, impactan almas, extienden el reino de Dios. Jesús se encuentra con los primeros discípulos. Libro de Juan. Uno de los primeros discípulos fue Andrés. Se encuentra con Jesús y no duda en ir a hablar con su hermano. Fíjese, con su hermano Pedro, para que conociera a Jesús. Andrés no aparece mucho en la Biblia, pero sí Pedro. Quiero que usted lea la sensibilidad, entendiendo que su hermano tenía un llamado mayor. Él va donde su hermano Pedro, lo va a buscar y dice: he encontrado al Cristo. Si Andrés no hace esa acción, jamás hubiésemos encontrado a Pedro ahí en la Biblia o haciendo esa acción en el capítulo 2 del libro de los Hechos, parándose y predicando en el nombre del Señor. Quiero que usted me entienda, entender las oportunidades que Dios nos da. Pablo y Silas, metidos en la cárcel, aprovecharon una oportunidad adversa completamente para predicar el evangelio. Le predicaron al carcelero y luego su familia completa se acercó al Señor. Fueron bautizados, no al otro día, esa misma noche. Lo que quiero decirte es que no te olvides que Dios quiere atender a tu vida. Dios quiere atender lo que tú requieres, lo que tú necesitas. Pero hay algo mayor. Tú has sido puesto de parte de Dios para bendecir a otros y esos otros en forma eterna. Pues mira a los músicos que suban, por favor. Iglesia querida, iglesia amada, aprovecha los tiempos para compartir tu fe. Tenemos a mi hermano Héctor con mi hermana Ruth y acá ellos tienen una panadería años y años en él trabajando. Y le preguntara cuánto le han predicado, ya perdieron la cuenta. Eso es aprovechar las oportunidades. Una oportunidad puede surgir de una conversación cotidiana. Para predicar el evangelio no es necesario, aunque lo hacemos, pararnos en una calle. Para predicar el evangelio basta con juntarse con una persona, tomarte un café o un jugo, no sé qué, conversar. Debemos pedirle a Dios discernimiento para entender cómo actuar en los momentos precisos. Dios coloca en tu vida oportunidades para crecer. Dios coloca en tu vida oportunidades para servir y oportunidades para ser transformados. Pero tienes que estar atento. Tienes que estar atento. A veces las oportunidades pasan muy rápido. Yo quiero que en esta tarde te pongas en pie ahí donde estás. El Señor te dice: andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. En pocas palabras, no pierdas tu tiempo. ¿Sabes que hay mucha gente enferma del alma, del corazón? ¿Y sabes cómo muchas veces yo he visto cómo Dios sana? Dios lo puede hacer, que alguien coloque su mano sobre ti, o en un acto de fe puedes recibir la sanidad.
Pero he visto muchas veces que Dios sana a una persona enferma en su corazón, de sus emociones, simplemente con hablar de Jesús a otro que no tiene. Es tanto el gozo que recibe la persona cuando hablas de Jesús, cuando logras que Dios te use para sacar a esa persona de las tinieblas. Es tanto el gozo que recibe esa persona que habla de Jesús, que comienza su corazón a ser sano. ¿Cuántos de los que están acá, a lo mejor en un tiempo de ministración, simplemente nadie te tocó, nadie oró por ti, pero sentiste el gozo del Señor y comenzaste a sanar tu corazón, tus emociones de tu pasado? Eso es aprovechar una oportunidad. Cuando estés cerca de alguien y el Espíritu de Dios te dice o te diga, háblale, vas a encontrar una respuesta de parte de Dios, no tan solo en la persona, sino que para ti y para tu alma. Vas a comenzar a sanar tu dolor, tu historia de vida. Gracias, Señor, en esta tarde. Si alguien quiere orar conmigo, ahí puede levantar su mano ahí donde está. Gracias, Señor, en esta tarde. Gracias por esta tu palabra que nos habla de que tú nos das oportunidades. Pero muchas veces esas oportunidades no vienen con un anuncio de oportunidad, no vienen con un rótulo. Tenemos que descubrirlas. Oh, yo te pido, Señor, en esta tarde por tu iglesia. Hay oportunidades, Señor, que necesitamos distinguir. A veces tú has querido obrar en nuestras vidas, pero es tanta nuestra miopía. Es tanta, Señor, nuestra insensatez que no podemos entender que tú quieres entregarnos una oportunidad. Yo te pido en esta hora por tu pueblo que está aquí, aquellos que nos están mirando a través de las redes sociales. Abre su mente. Hazles estar como David a la expectativa, Señor. Muchos, Señor, se han desarrollado, se han entrenado en áreas como David. Fue entrenado ahí matando osos, leones, para defender a sus ovejas, pero llegó el momento que aquello le iba a servir para enfrentarse al gran gigante. Y Espíritu Santo, tú has entrenado a muchos de los que están acá. Muchos han escuchado palabras, prédicas, palabras, Señor. Enséñales, amonéstales, Señor, que viene el tiempo de tomar lo aprendido. Y más con la unción que tú pondrás en ellos, podrán derribar gigantes. Gigantes en los estudios, gigantes en los trabajos, gigantes en los miedos que se nos levantan. Levante su mano ahí donde está. Diga, Señor, esa palabra es para mí, dígalo. Esa palabra es para mí, dígalo. Esa palabra es para mí. Espíritu Santo, bendice a aquellos que nos están mirando a través de las redes sociales. Oh Dios, también muéstrales, Señor, que tú has caminado tiempo con ellos, les has enseñado, les has entregado, Dios mío, herramientas en sus manos, pero llega el momento en que tienen que pararse, y llega el momento en que Faraón los llama y tienen que salir de la prisión, de la oscuridad, de los miedos, de los temores. Oh, si Faraón te llama, párate en esta hora y di en el nombre del Señor, yo voy a tomar la oportunidad que Dios tiene para con mi vida. Puede ser un trabajo, puede ser un profesor, puede ser alguna acción que necesita. Bueno, Faraón te está llamando, Faraón te va a llamar. Levántate en el nombre de Jesús y toma lo tuyo. José fue donde Faraón contra todo miedo. Dios le tenía una oportunidad, la tomó y llegó a ser el ministro de Hacienda, el segundo de Egipto.
Oh, gloria a tu nombre, Jesús.